Bueno, la enseñanza de hoy la he titulado Incuestionable. Por eso vamos a ver qué nos dice la RAE, qué nos dice el diccionario de esta palabra. ¿Qué es incuestionable? Es un adjetivo que no se puede cuestionar, indiscutible, que algo resulta tan claro y evidente para los sentidos o la inteligencia que no puede ser puesto en duda o cuestionarse, que no puedes refutar su autoridad o verdad. Entonces, esta palabra realmente ha sido impregnada en nuestra educación, en nuestra formación, desde muy pequeños, por nuestros padres, por el colegio, y hay ciertas instituciones que las he puesto en cuatro, las he dividido en cuatro, que justamente nadie se atreve a decir que están equivocadas. Les voy a mencionar cuáles son. Número 1, la ciencia. Número 2, la religión. Número 3, la constitución. Y número 4, la televisión. Suena gracioso, ¿cómo voy a poner al lado de la religión, la ciencia, la constitución y la televisión? Pues justamente le he puesto porque es una gran fuente de desinformación actualmente la televisión. Sabemos que ha sido creada realmente no para entretenimiento, sino para poder comunicar noticias, para quien sea capaz de comprar un medio de comunicación, transmitir las noticias a las personas y que crean esta fuente y que se ganen un nombre y que simplemente tú no te atrevas a decir que ellos están engañando a la población. Nadie está pensando eso de estas instituciones, de las que he mencionado. Ahora, voy a mencionar unos nombres. He mencionado 4 instituciones, pero voy a mencionar algunos nombres. Están varios. Dentro de las que yo considero que pues son realmente muy poderosas, se han ganado un muy buen nombre y la gente no las cuestiona por nada. La gente no se atreve a pensar que tal vez estén mintiendo, que tal vez estén engañando al mundo por el gran poder económico, político y cómo mueven las masas a través de los años, algunas décadas, algunos siglos. Por ejemplo, empezaría con el catolicismo, también la ONU, la NASA, la OMS, la UNESCO y pues, etcétera. Por ejemplo, si el catolicismo dice que María es mediadora, es la verdad y hay que creer. Si la ONU dice que todos los países deben someterse a un nuevo orden mundial, ¡qué bueno! Es lo mejor. Si la NASA dice que el hombre pisó la luna, es verdad. Y también existen los aliens, Lo escuché en History Channel, por ende, es verdad. Si la OMS determina que debes vacunarte, lo haré sin dudar, en este momento. Si la UNESCO dice que tus hijos deben ser enseñados con la ideología de género, está bien. Les entregaré a mis hijos para su educación, ya que soy mentalmente incapaz de hacer eso, de la educación de mis hijos, de encargarme de mis hijos. Si la UNESCO lo dice, así va a ser. Entonces estamos viendo que esto es serio, o sea, lo que está ocurriendo es que estamos otorgando, como seres humanos, un gran poder a las instituciones durante muchos años, y la televisión ayuda a esto. Tú ves grandes hombres famosos, multimillonarios, filántropos, entre comillas, que están en medio de estas instituciones y tú dices, estos hombres son millonarios, ¿cómo nos van a engañar si los veo en la televisión, si están tanto tiempo hablando? Es la fuente oficial, ¿cómo podría yo no creer en esto? ¿Cómo podrían no creer en la institucionalidad de esto? Ahora, les quiero decir una cosa, el poder del diablo radica en la institucionalidad. El enemigo crea fuertes entidades y organismos con un nombre alto, con un nombre respetable, con un nombre incuestionable. Al menos eso es lo que el sistema nos ha hecho creer a nosotros. Pero Jesucristo tiene el nombre que está por sobre todo nombre que se nombra, y ante él se doblará toda rodilla para la gloria de Dios el Padre. En estos tiempos, el cuestionarnos los hechos reales, entre comillas, diría reales, o la información oficial brindada por la TV, debe convertirse en un ejercicio intelectual. No debemos caer en la fe ciega a instituciones
y a una fe nula en la palabra de Dios. Vamos a leer este verso de Mateo 7, versículo 28 y 29, que dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Saben, los escribas en este tiempo eran la autoridad de Israel, eran la autoridad en el pueblo judío. Pero en la Biblia resalta que ellos no tenían esta autoridad. Jesús hablaba como quien tiene autoridad, no como estas personas. Hablaba a Jesús como quien tiene autoridad y realmente tenía autoridad. Mateo 24, 34 al 35 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, todas las instituciones que conocemos, todo va a pasar, pero hay algo que no va a pasar, que es realmente la autoridad por encima de todo, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a pasar. Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios, como cristianos, como creyentes, como nacidos de nuevo, como del camino o como quieran llamarle, es una fuente de autoridad para nosotros. No hay mayor autoridad para nosotros que la palabra de Dios. Cualquier institución que contradiga la palabra de Dios simplemente está fuera de nosotros. No podemos creer lo que dicen porque contradice la palabra de Dios. Y siempre en un cristiano, la autoridad va a ser la palabra de Dios. Bien, estamos yendo entonces al meollo del asunto. Ya van entendiendo lo que es realmente incuestionable. Ahora, hablando un poco de las instituciones que les he mencionado hace unos instantes, es resaltante cómo el catolicismo romano ha puesto clasificaciones diversas a los creyentes. Ha bautizado, entre comillas, a los cristianos en los siglos anteriores y hasta hoy. La más moderna, me refiero a la frase que ha bautizado el catolicismo romano, es hermanos separados, la más moderna. Es más conocida, creo, por el ecumenismo esta frase. O de repente la clásica frase con la cual ha catalogado a los creyentes el catolicismo romano, y es herejes. Herejes. Así como lo escuchan, herejes. Inclusive esta palabra está en las encíclicas papales. Quienes no son católicos son herejes. Y muchos de ellos deberían morir. Eso es lo que dicen las encíclicas. Si no, léanlas si tienen tiempo, busquen en internet. Pero hay otra frase que me llama mucho la atención, la cual algunos, ridículamente creo yo, inclusive hinchan el pecho nombrándola, la cual es evangélico. Soy cristiano evangélico, dicen algunos. Solo falta que empiezan a decir soy hermano separado, como dice con convicción el movimiento ecuménico, ¿no? Hermano separado. Y esta frase evangélico ha sido acuñada por el catolicismo romano. No podemos seguir usando frases acuñadas por el Vaticano. Es lamentable, la verdad. Lamentable que esta situación se haya perpetuado por décadas o por siglos. Pero ¿por qué nos pusieron evangélicos los católicos, a los que somos creyentes? ¿Por qué nos dijeron que son evangélicos? Porque para ellos es una novedad que tú leas la Biblia, que leas el Evangelio, que tu fuente de autoridad sea el Evangelio. Para ellos es algo sacado de sí. Ellos no pueden tomar la Biblia como fuente de autoridad. El Papa para ellos es una fuente de autoridad. Las encíclicas papales, la Iglesia misma, las tradiciones de la Iglesia son una autoridad por encima de la palabra de Dios. Y lo que digo no es mentira, ellos lo profesan. Ellos tienen la palabra de Dios por abajo de las tradiciones de la Iglesia católica. Por eso que nos pusieron evangélicos, porque a ellos les llamaba la atención de que estemos tan empeñados en creer en el Evangelio por encima de otras cosas, por encima de la Iglesia católica. Así como también se acuñó la frase bautista, porque ellos vieron que los discípulos bautizaban a las personas mayores y ellos decían, pues son bautistas o rebautizadores, les dijeron también, porque para ellos se debe bautizar cuando uno nace. Entonces, ¿qué significa la palabra evangélico? Evangélico. Dícese de aquel que profesa una fe ciega en el Evangelio y lo considera como la fuente máxima de autoridad para la Iglesia, entendiendo que el Evangelio es la misma palabra del Dios viviente. Evangélico. Inclusive esto fue despectivo.
lo cual, como vemos que algunos dicen, no soy cristiano evangélico, hinchan el pecho, presumen, pero recordemos que esta frase ha sido despectiva por parte del Vaticano. Esta frase fue acuñada por el Vaticano. Se da debido a que el catolicismo observa con asombro e indignación a los creyentes que tienen la Biblia como fuente de autoridad, cosa distinta al Vaticano, que su fuente máxima de autoridad, como ya lo dije, es la Iglesia de Roma o la Madre Iglesia Católica. Le llaman ellos, por algo le llaman madre. Vamos a leer un verso en Corintios. Primera los Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No que la predicación sea una locura de verdad, sino que Pablo escribía como con cierto sarcasmo, porque no es una locura la predicación, pero para el mundo estamos locos, para el mundo es una locura. Que pongamos nuestra vida, que pongamos toda nuestra fe en un libro. Para ellos es una locura. Que nosotros tengamos fe en este libro y que sea nuestra fuente de autoridad y modelo de vida, para ellos es una locura. Ellos no lo pueden entender, ni siquiera los más religiosos no lo pueden entender. Primera a los Corintios 2, 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios es incuestionable, porque no solo es un dogma teórico, como en muchas sectas sí lo es, sino que es poder de Dios. La autoridad de la palabra de Dios no solamente es porque lo leo en este libro y que es qué bonito, qué proverbios tan lindos, qué sabiduría encuentro en este libro, sino que esto es poder de Dios. Primera a los Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Algunos pueden decir, ¿qué poder? Eso no existe. Por supuesto que es el poder de Dios. Yo lo veo todos los días, yo podría decir eso, en cada situación de mi vida donde Dios se glorifica. En cada situación donde Dios me permite ver su mano e inclusive contemplar uno de los milagros más grandes. ¿Cuál es? La salvación. Y en diversas circunstancias, ver la sanidad de Dios, ver el respaldo de Dios, la gloria de Dios todos los días. Miren, los apóstoles y antiguos discípulos incluso vieron milagros extraordinarios, nunca antes vistos sobre la faz de la tierra. Este es el poder de Dios. El poder de Dios es sobre todos, sobre todo. Solo este poder hace cambiar para siempre a un ser humano, de ser un pecador abominable a ser alguien que tiene una vida nueva y restaurada por la misma potencia, esta palabra potencia, como dicen algunas traducciones, potencia del Espíritu de Dios obrando en la mente y en el cuerpo de esta persona. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podría decir que es necesario creer, sí, pero no solo eso, sino que es necesario retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Segunda a los Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros, ¿cómo hemos aprendido la doctrina de los apóstoles? La misma doctrina que les enseñó el Señor Jesús, el mismo Dios que les enseñó a los apóstoles. ¿Cómo? ¿Hemos aprendido directamente de ellos? No, hemos aprendido por carta, ¿no? Aquí dice la palabra, se los leo una vez más, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros hemos aprendido por carta, ¿sí?
Se llama Biblia o se llama Nuevo Testamento. Esta es la autoridad, este es el poder de Dios. Los apóstoles habrán visto los milagros, los apóstoles vieron cara a cara al Señor. Nosotros no lo hemos visto, por fe creemos y tenemos una bienaventuranza que ellos no tienen. ¿Cuál es la bienaventuranza que carecen los apóstoles? Es que ellos vieron al Señor. Nosotros no vimos al Señor y creímos. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros no le hemos visto al Señor, pero creemos en Él, creemos en el poder de su palabra. Y escuchen bien esto. Algunos dirán, pero ¿cómo creer en un libro que ha pasado por muchas traducciones? Yo he escuchado en History Channel que la Biblia ha sido manipulada y cambiada. Oh, sí. Yo creo en la televisión. Lo que dice debe ser cierto, como tantas personas lo creen también así. O sea, mi papá lo cree, mi abuelo lo cree. ¿Cómo van a estar todos equivocados? Estás tú, loco. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué dice Mateo 7, del 13 al 14? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entendamos una cosa, actualmente va a haber una gran confusión. La confusión será mundial. Serán muchos quienes no se salvarán. Lo dice la Biblia, son muchos los que no se van a salvar, mas nosotros tenemos mejores promesas, promesas de salvación y vida eterna. Pero algunos seguirán insistiendo, y seguirán insistiendo. Pero la Biblia ha sido cambiada. Yo creo que sí. Si no, dime, ¿cómo es posible que un libro que ha sido escrito por hombres no haya sido adulterado en las diferentes épocas de la historia? A ver, ¿qué me dices? Algunos dirán eso. Es que, ¿saben? De esto se trata el poder de Dios. De preservar su palabra a través de los tiempos, impecable y sin error. Yo respondería, si el hombre ha escrito millones de libros en toda su historia, si creemos en un Dios todopoderoso que no ha sido lo suficientemente poderoso como para resguardar el mensaje a través de los tiempos, es que no conocemos al Creador. Dios ha tenido el poder de escribir un solo libro a través de hombres santos y apartados del mal para revelarlo a sus escogidos y éstos puedan creer conforme al llamado y a la gracia bendita de nuestro Dios, quien nos alcanzó por el Evangelio. Pensemos y meditemos un poco en esto. El Señor solamente escribió un libro, solamente dio un libro. Hay millones de libros. Si creemos en un Dios que es todopoderoso, ¿cómo no podemos creer que este Dios todopoderoso ha podido resguardar este libro impecable con la doctrina santa que Él quería hablarle al hombre? Si Dios quiere hablarle al hombre, ¿por qué entonces, si Dios es todopoderoso, cómo se vería frustrado por la mano humana esta obra de Dios de llegar a través de un libro que se llama la Biblia, que contiene otros libros? Razonemos un poco. Se los dice alguien que recibió una Biblia en casa. Leyó este libro a los 14 años de edad. Entendió su condición de pecador y entregó su vida a Cristo, cambiando por completo una vida fatua, sin sentido, por una vida abundante en gracia y bendición del cielo. Una vida con paz y un llamado a la eternidad, con la esperanza de la venida y manifestación del Hijo del Hombre, sabiendo que esta vida es pasajera y que tenemos una herencia aguardando en los cielos. Así que nosotros como cristianos tenemos una fuente muy fiable, poderosa, que es la palabra de Dios. Cuando alguna institución contradiga lo que dice la palabra de Dios, esta institución no tiene ningún poder. Y meditemos un poco, dejemos de estar teniendo estas instituciones como imágenes sagradas, como imágenes de la bestia que se van a levantar y que vamos a adorar y que no vamos a contradecir nunca. Puede ser cuestionable las instituciones, la NASA es cuestionable, la OMS es cuestionable, Hollywood es cuestionable. Todo lo que podamos ver, instituciones que han sido levantadas y de buen nombre, son cuestionables, pero lo único que es incuestionable es la palabra de Dios.